muestras, análisis, informes. El laboratorio de calidad del agua de la fábrica municipal de Nueva Iberia bullía de instrumentos. Iris se movía metódicamente entre el espectrómetro y la mesa de trabajo, registrando las lecturas. La concentración era una cualidad que la dirección valoraba. Había desarrollado un ritmo durante los 6 años que llevaba trabajando. Un ritmo que la ayudaba a ignorar el ruido de la ventilación y el zumbido de los equipos. Iris, alguien pregunta por ti, la llamó Pearl, una compañera del departamento contiguo. ¿Quién? Iris apartó la mirada del microscopio, desconcertada. No venían visitas al laboratorio muy a menudo, y las visitas personales no eran habituales. Un mensajero dice que necesita tu firma. Iris frunció el ceño, se limpió las manos con una toalla de laboratorio y se dirigió a la salida. Un joven con una carpeta de cuero la esperaba en el pasillo. ¿Señora Woolmer?, preguntó comprobando los papeles. Sí, respondió Iris, sintiendo un desagradable cosquilleo en la nuca. Tiene que firmar aquí. Le entregó el documento y un bolígrafo, señalando una línea al final de la página. Iris echó un rápido vistazo al texto y sintió que la sangre se le escurría de la cara. Petición de divorcio. Leif había solicitado el divorcio. Sin avisos, sin conversaciones, sin explicaciones. Simplemente envió un mensajero con los papeles. Lo siento, yo... A Iris le tembló la voz. Tengo que leer esto con atención. Por supuesto, respondió el mensajero con indiferencia. Esperaré. Con manos temblorosas, Iris hojeó los documentos. Las frases habituales sobre diferencias irreconciliables, imposibilidad de seguir coexistiendo y división equitativa de los bienes saltaron ante sus ojos. Entre los términos legales, captó frases sobre Leif exigiendo la casa que compartían, el coche y una compensación sustancial. ¿Podría firmar el recibo? Eso no significa que esté de acuerdo con el contenido, explicó el mensajero al ver la confusión de Iris. Ella firmó mecánicamente. El mensajero le entregó una copia de los documentos. Se despidió amablemente y se marchó, dejando a Iris aturdida en medio del pasillo. ¿Va todo bien?, preguntó Pearl, mirando hacia el laboratorio. No, respondió Iris con sinceridad. Necesito unas vacaciones. Emergencia familiar. La jefa del departamento asintió comprensiva al oír la confusa explicación. Iris nunca se tomaba vacaciones sin un motivo, y su rostro pálido hablaba por sí solo. De camino a casa, decenas de preguntas se arremolinaron en la cabeza de Iris. ¿Cuándo había tomado Leif esa decisión? ¿Por qué no se lo había dicho en persona? ¿Qué estaba pasando? De hecho, había habido tensión entre ellos durante los últimos meses, pero el divorcio parecía excesivo, inesperado. Su casa de 2 plantas, en una tranquila calle de los suburbios de Nueva Iberia, se veía al final de la calle. La habían comprado hacía 3 años. Se habían hipotecado, habían hecho planes. Iris aparcó y se dio cuenta de que el coche de Leif no estaba. Inusual para un jueves. Normalmente trabajaba desde casa. Al subir al porche, Iris sacó las llaves con el movimiento habitual, pero se quedó helada al ver el cuadro que había delante de la puerta principal. Cajas. 5 o 6 cajas de cartón apiladas descuidadamente junto a la puerta principal. Encima estaba su taza de café favorita, la que tenía el dibujo de un frasco de laboratorio, que le habían regalado sus compañeros por su cumpleaños. Iris cogió la taza con cuidado y vio una nota debajo, escrita con la letra familiar de Leif. He guardado tus cosas. Han cambiado las cerraduras. Cualquier otra comunicación será a través de abogados. Una fría rabia surgió en su interior, sustituida por una sensación de irrealidad. Iris intentó introducir la llave en la cerradura, pero no entró. Hizo otro intento y pulsó el timbre. Silencio. Llamó. Nada. Con dedos temblorosos, Iris marcó el número de Leif. Un pitido, luego el buzón de voz. Una y otra vez. Finalmente, dejó un mensaje. ¿Qué pasa, Leif? ¿En serio, Leif? ¿Me has echado de mi propia casa? Llámame inmediatamente. Tras una hora de infructuosos intentos por localizarla, Iris se sentó en los escalones del porche, completamente desolada. Una vecina, la señora Price, salió a recoger el correo y miró sorprendida las cajas y a Iris allí sentada. ¿Te pasa algo, querida?, preguntó.
Parece que mi marido ha decidido divorciarse, respondió Iris con voz apagada, y me ha echado de casa. Oh, cielos, balbuceó la señora Price. Pero ustedes dos parecían tan buena pareja. Parecía es la palabra clave, pensó Iris. De pronto recordó el número del abogado que una colega le había recomendado después de su divorcio. Susan, ¿no? No, Stella Hopkins. Abriendo a duras penas la guía telefónica con dedos temblorosos, Iris encontró el número y lo marcó. Afortunadamente, el despacho de la abogada podía atenderla aquella tarde. Iris cargó en el coche lo más imprescindible y se dirigió al centro de la ciudad. Stella Hopkins era una mujer menuda de mediana edad, de mirada aguda y pelo pelirrojo bien peinado. Escuchó atentamente el farragoso relato de Iris, tomando notas en su cuaderno. ¿Así que no había habido conversaciones preliminares de divorcio?, preguntó. No, dijo Iris negando con la cabeza. La verdad es que no habíamos hablado mucho últimamente. Leif solía trabajar hasta tarde, y yo estaba ocupada en el trabajo. Pero el divorcio es como salido de la nada. ¿Y los bienes comunes? ¿La casa está a nombre de los dos? Sí, la compramos juntos. Pagamos la hipoteca juntos también. Tenemos una cuenta conjunta. Todas las facturas se pagaban con ella. Stella frunció el ceño. Eso es interesante. No tenía derecho a cambiar las cerraduras y echarte. Es tu casa, y tienes tanto derecho a vivir allí como él. ¿Qué debo hacer?, pregunta Iris confusa. Primero tenemos que ver los documentos que te envió. Le tendió la mano Stella. ¿Puedo verla? Iris le entregó la carpeta a la abogada. Empezó a hojear las páginas metódicamente, tarareando y tomando notas. Bueno, dijo finalmente, cerrando la carpeta. No tengo buenas noticias. Su marido ha hecho los deberes. Hay referencias a algunas pruebas que va a presentar ante el tribunal. No solo pide la casa y el coche, sino también una indemnización por, cito, daños morales y sufrimiento psicológico causados durante el matrimonio. ¿Qué? Iris no podía creer lo que oía. ¿Qué clase de daños? Siempre he sido... Solo estábamos... Aquí dice que ha reunido pruebas de tu, como él dice, incompetencia como esposa y compañera. Suena ominoso y vago al mismo tiempo, lo que suele significar un intento de manipulación. Iris se cubrió la cara con las manos. No entiendo qué está pasando. Creo que tu marido está jugando a algún tipo de juego, dijo Stella pensativa. Parece una estrategia cuidadosamente planeada. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 5 años, respondió Iris. Nos conocimos en una fiesta de amigos comunes. Él era tan atento, escuchaba, interesado en mi trabajo. Nunca nadie había mostrado tanto interés por analizar muestras de agua. De repente, Iris sonrió al recordar su primer encuentro. Leif, un hombre delgado de mirada atenta y una forma poco habitual de inclinar ligeramente la cabeza mientras escuchaba. Se había acercado a ella en un momento en que se sentía fuera de lugar, en la ruidosa fiesta, y pensaba en la forma de marcharse discretamente. «¿Parece que estás planeando una escapada?», preguntó entonces con una leve sonrisa. «¿Tan evidente?». Iris se sintió avergonzada. «Solo para alguien que lo está considerando». Se pusieron a hablar. Sobre trabajo, sobre libros, sobre lo pesadas que pueden ser las obligaciones sociales para los introvertidos. Aquella tarde Iris se sintió comprendida por primera vez en mucho tiempo. Leif era traductor de documentos técnicos. Trabajaba casi siempre desde casa y leía mucho. Su relación se desarrolló rápidamente. 6 meses después se fueron a vivir juntos. Y un año más tarde se casaron. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? La voz de Stella devolvió a Iris a la realidad. Ni siquiera lo sé, pensó Iris. Fue muy gradual. Primero empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Luego vinieron los comentarios sobre mi falta de memoria. ¿No te acuerdas de que habíamos quedado en que esta noche trabajaría hasta tarde? Aunque yo estaba segura de que no había habido tal conversación. O, decidimos que iríamos a casa de mis padres para las vacaciones, no a la de tu hermano. Aunque yo recordaba que íbamos a casa de mi familia. Clásico ejemplo de gaslighting, asintió Stella. Entonces empezaron a desaparecer cosas. Mis papeles, que recordaba exactamente dónde los había puesto. Las llaves del coche. Una vez llegué tarde a una reunión importante porque no las encontraba. Leif las encontró en el baño, donde yo nunca las habría puesto.
Empezó a decir que era despistada, que trabajaba demasiado, que no dormía lo suficiente, y empecé a dudar de mí misma. A lo mejor realmente trabajo demasiado. Estela escuchaba atentamente sin interrumpir. Entonces empecé a tener problemas con mis amigos. Poco a poco dejamos de salir con mis amigos. Leif siempre encontraba razones. Estaba demasiado cansado o pensaba que mis amigos le miraban raro. Yo ni siquiera me daba cuenta de que me había quedado solo con su círculo social. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus parientes? Iris dudó. Con mi hermano. Probablemente hace unos 6 meses. Leif no se llevaba muy bien con él. Decía que intentaba ponerme en su contra. ¿Era cierto?, preguntó Estela. No, respondió Iris con seguridad. Brian me preguntó un día si estaba bien porque parecía cansada. Leif se enteró y montó un escándalo en casa. Dijo que mi hermano intentaba arruinar nuestro matrimonio, que siempre estuvo en contra de nuestra relación. ¿Y tus padres? Viven fuera del estado. Nos llamamos, pero Leif siempre encontraba razones para cancelar las visitas a ellos o sus visitas a nosotros. Stella dio unos golpecitos con el bolígrafo en su cuaderno, pensativa. Iris, no quiero sacar conclusiones precipitadas, pero lo que describes se parece mucho a un aislamiento intencionado. Es una táctica habitual de abuso emocional. Iris se estremeció. ¿Violencia? No, él nunca. El maltrato emocional no deja moratones, la interrumpió Stella con suavidad, pero las consecuencias pueden ser igual de devastadoras. La luz de gas, el aislamiento del apoyo, la erosión gradual de la confianza en uno mismo, todas estas son formas de abuso. Iris estaba aturdida, intentando comprender lo que había oído. ¿De esto se habían tratado realmente los últimos años de su matrimonio? ¿No se había dado cuenta de lo evidente? ¿Y ahora qué?, se preguntó finalmente. Ahora tenemos que actuar con rapidez y decisión, contestó Stella. En primer lugar, tenemos que exigir formalmente que te den acceso a la casa. En segundo lugar, quiero saber qué tipo de pruebas va a presentar. Y en tercer lugar, necesita un lugar donde alojarse. ¿Tiene alguna opción? Iris se lo pensó. Mis padres están lejos. La casa de mi hermano está a horas de distancia. Quizá podría quedarme con un colega, dijo insegura. Winton Avery. Nos conocimos en un acto corporativo hace un año, cuando la empresa de aguas tenía una reunión con el departamento técnico de una compañía de telecomunicaciones. Tiene una habitación de invitados y se ofreció a ayudarnos si necesitábamos algo. Estupendo, asintió Stella. Llámale. Mientras tanto, redactaré una carta formal a tu marido y una solicitud de cualquier prueba que piense utilizar. Iris salió del despacho del abogado y marcó el número de Winton. Afortunadamente, contestó casi de inmediato. Iris, ¿a qué debo el honor? Su voz tranquila sonó sorprendida. Vinton, siento molestarte. Tengo una situación difícil. Necesito un lugar donde quedarme unos días. Usted habló una vez de una habitación de invitados. Por supuesto, respondió sin vacilar. ¿Qué ha pasado? Leif pidió el divorcio y me echó de casa. Se esforzó por decir. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Siempre pensé que le pasaba algo, dijo por fin Winton. ¿Recuerda la dirección? Sí, gracias, exhaló Iris con alivio. Estaré allí dentro de una hora. Al colgar el teléfono, se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba incondicionalmente de su lado. Mientras subía al coche, recordó las palabras de Winton. Siempre pensé que le pasaba algo. Todos a su alrededor habían visto algo que ella no había notado. La casa de Winton Avery resultó ser un pequeño pero acogedor bungalow en el extremo oriental de Nueva Averia. El barrio era tranquilo, con casas pulcras y césped cuidado. Iris se sintió incómoda de pie en el porche con una pequeña bolsa de cosas que había conseguido coger de unas cajas. Winton abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar al timbre. «Pasa», se hizo a un lado, dejándola entrar. «He preparado la habitación de invitados». «Gracias». Iris sintió que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día se le agolpaban en la garganta. «No sé cómo agradecértelo». «No tienes por qué», hizo un gesto con la mano. «Tú habrías hecho lo mismo». Winton era un hombre alto, con el pelo oscuro perpetuamente despeinado y una mirada tranquila y ligeramente distante, típica de la gente acostumbrada a resolver rompecabezas técnicos.
Se habían conocido hacía un año en un acto conjunto de una empresa de suministro de agua y otra de telecomunicaciones. Vinton trabajaba en soporte técnico y era uno de los especialistas responsables de integrar el nuevo sistema de control de la calidad del agua en la infraestructura de la ciudad. Los dos habían entablado una amistad profesional. Se veían de vez en cuando en conferencias del sector y de vez en cuando se escribían sobre asuntos relacionados con el trabajo. Ponte cómodo. Winton le mostró una habitación pequeña pero limpia, con una cama individual, escritorio y armario. El baño está al otro lado del pasillo. Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Iris asintió, sintiéndose extrañamente entumecida. Todo el día parecía irreal, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Colocó sus cosas mecánicamente, se duchó y se cambió. Cuando entró en la cocina, Winton le puso delante un plato de lasaña caliente y una taza de té. Come, dijo simplemente. Necesitas fuerzas. Iris no se dio cuenta del hambre que tenía hasta que empezó a comer. Tragó casi la mitad de su ración antes de hablar. ¿No quieres saber qué pasó? Winton se encogió de hombros. Cuando estés lista para contármelo. Su calma y su falta de curiosidad eran tranquilizadoras. Iris sintió que podía hablar libremente, sin miedo a ser juzgada. Leif pidió el divorcio, cambió las cerraduras, tiró mis cosas, recitó los hechos distraídamente, como si estuviera leyendo un manual. Afirma que ha reunido pruebas de mi incompetencia. Eso se parece mucho a alguien que he conocido en actos corporativos, dijo Winton secamente. Iris levantó la vista de su plato. ¿Qué quieres decir? Winton hizo una pausa, como si buscara las palabras. ¿Recuerdas la fiesta de Nochevieja de la compañía de aguas? ¿Cuando se invitaba a las familias? Iris asintió. Observé a Leif interactuando con los demás. Contigo era una persona diferente. Cuando te alejabas, su sonrisa desaparecía, su mirada se volvía fría. Lo atribuí al hecho de que tal vez no le gustaba la empresa. Pero entonces me di cuenta de otra cosa. ¿Qué? La voz de Iris bajó hasta convertirse en un susurro. Vigilaba constantemente con quién hablabas. No abiertamente, no. Era demasiado astuto para eso. Pero cuando hablabas demasiado tiempo con alguien, sobre todo con colegas masculinos, se acercaba y cortaba la conversación con elegancia. Y cuando mencionaste que Pearl te había invitado a cenar, enseguida dijo que ya tenías planes, aunque un minuto antes me había dicho que tenías el fin de semana libre. Iris recordó aquella noche. Estaba muy disgustada porque no habían podido ir a casa de Pearl, que acababa de regresar de un viaje a Japón y le había prometido enseñarle fotos y agasajarla con auténticos dulces japoneses. No me había dado cuenta, dijo Iris en voz baja. Dijo que se había olvidado de una reunión con un cliente. ¿Había una reunión?, se preguntó Iris. ¿De verdad se había reunido Leif con un cliente aquella tarde? No lo recordaba. No lo sé, admitió con sinceridad. Últimamente he estado tan cansada en el trabajo que no me acuerdo muy bien de esas cosas. ¿O te han convencido de que no lo haces?, dijo Winton en voz baja. Un pensamiento desagradable se agitó en el fondo de la mente de Iris. Apartó el plato. Tengo que llamar a mi hermano. Winton asintió. Por supuesto, estaré en el salón si me necesitas. Iris entró en la habitación de invitados y marcó el número de Brian. Tras unos pitidos, él contestó. Hola, hermanita. Llegas justo a tiempo. Acabo de llegar del trabajo. Brian. Iris no sabía por dónde empezar. Tengo un problema. ¿Qué te pasa? Había una preocupación instantánea en su voz. Leif pidió el divorcio. Me ha echado de casa. Hubo un breve silencio y luego habló Brian. Francamente, no me sorprende. ¿A qué te refieres? Iris sintió una punzada de resentimiento. Mira, nunca he dicho esto para no disgustarte, pero Leif siempre me ha parecido extrañamente perfecto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Recuerdas cuando empezasteis a salir? Era como si pudiera leer tu mente. Amaba todo lo que tú amabas. Odiaba todo lo que no te gustaba. Le interesaba todo lo que a ti te interesaba. Se adaptaba a la perfección. Iris frunció el ceño, recordando. De hecho, Leif había compartido su fascinación por los documentales sobre la naturaleza, aunque más tarde había admitido que le parecían aburridos. Y nunca le había gustado la comida tailandesa, que al principio había admirado tras conocer la afición de ella. Creía que eso se llamaba conocerse, dijo ella con inseguridad.
Tal vez, pero había algo en él que estaba calibrado, como si estuviera interpretando un papel, no siendo el mismo. ¿Recuerdas cuando vino a visitarnos por primera vez en Acción de Gracias? ¿Cómo había admirado la colección de sellos de papá, a pesar de que ni siquiera la había mirado cuando os casasteis y volvisteis a venir? Iris recordaba vagamente aquel episodio. Y otra cosa, continuó Brian, me he dado cuenta de cómo te mira cuando cree que nadie puede verlo. No con afecto, sino valoración, como si te estuviera estudiando. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? Lo intenté. La voz de Brian sonaba arrepentida. ¿Recuerdas cuando te pregunté si estabas bien? Reaccionaste tan duramente, diciendo que yo siempre había estado en contra de vuestra relación. Pero eso no es cierto, Iris. Solo estaba preocupada por ti. Iris cerró los ojos, recordando aquella pelea. Había gritado a su hermano, acusándolo de intentar arruinar su matrimonio. Pero, ¿de dónde había salido ese pensamiento? Leif dijo que siempre habías estado en nuestra contra, dijo en voz baja, que estabas celoso de nuestra felicidad porque no conseguías que te funcionara una relación. ¿Qué? Exhaló Brian. Iris, yo nunca... ¿Te ha dicho eso? Sí, admitió ella, sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Después de cenar, cuando tú y él discutisteis sobre política, ni siquiera estábamos discutiendo, solo hablábamos de puntos de vista diferentes. Y nunca estuve en contra de tu matrimonio. Quería que fueras feliz. Iris se quedó allí sentada, intentando darse cuenta de lo distorsionada que había sido su imagen de la realidad todos estos años. Escucha, se suavizó la voz de Brian. ¿Quieres que vaya a tu casa? Son unas horas de viaje, pero puedo estar en tu casa por la mañana. No, no hace falta. Iris negó con la cabeza, aunque su hermano no pudiera verlo. Me alojo en casa de un colega, y ya he contratado a un abogado. Solo necesito pensar en todo esto. Prométeme que me mantendrás informada, y si necesitas algo, llámame enseguida. Lo digo en serio, Iris. Te lo prometo. Se sintió reconfortada por sus palabras. Gracias, Brian. Tras la conversación con su hermano, Iris sintió una extraña mezcla de desolación y claridad. Era como si el velo hubiera caído de sus ojos, revelando la verdadera imagen de su matrimonio. Recordó algo más, a su mejor amiga Imogen, con la que mantenían una estrecha relación desde la universidad. Se habían visto con regularidad durante el primer año de matrimonio, pero después la comunicación se había interrumpido. Iris siempre había supuesto que se debía a que Imogen se había trasladado a otra parte de la ciudad y estaba ocupada con un nuevo trabajo. Pero, ¿era realmente así? Encontró el número de Imogen en su teléfono y se sorprendió al ver que su última conversación había sido casi 2 años atrás. ¿De verdad había pasado tanto tiempo? Iris marcó el número sin esperar respuesta. Para su sorpresa, Imogen contestó al tercer timbrazo. «Iris, no me lo puedo creer. ¿De verdad eres tú?» «Hola, Imogen». La voz de Iris temblaba. «Ha pasado mucho tiempo. 3 años, para ser exactos». La voz de Imogen no era de reproche, solo de sorpresa. «¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Leif?» «Estamos divorciados», dijo Iris. Y luego añadió, sorprendiéndose a sí misma. «No entiendo cómo dejamos de hablar, Imo. Éramos los mejores amigos». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿De verdad que no lo sabes?» Imogen habló por fin. «No», admitió Iris con sinceridad. «Después de aquella cena en el restaurante, cuando me presentaste a Leif, ¿no te acuerdas?» Iris frunció el ceño. Los tres cenaron juntos poco antes de la boda. «Recuerdo la cena, pero ¿qué pasó?» «Leif me llamó después». La voz de Imogen se puso tensa. «Dijo que estabas muy molesto por algunos de mis comentarios sobre tu boda, que te parecían prejuiciosos y faltos de tacto». «No he dicho nada de eso», exclamó Iris. «Eso es lo que pensaba», suspiró Imogen. «Pero fue muy persuasivo. Dijo que no quería estropear nuestra amistad, así que le pidió que hablara conmigo. Sugirió que nos reuniéramos y discutiéramos las cosas sin que tú estuvieras presente». «¿Y os reunisteis?» Iris sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Sí, era extraño. Dijo que habías cambiado desde nuestra cena, ansioso, llorando mucho.
Insinuó que podrías tener problemas de salud mental y que mi amistad, y cito, podría ser un factor desestabilizador en este momento. Iris escuchaba con la respiración contenida. No le creí, por supuesto. Te llamé al día siguiente, pero estabas frío, distante. Dijiste que estabas ocupado preparando la boda y que hablaríamos más tarde. Lo intenté unas cuantas veces más, pero siempre encontrabas una excusa para no verme. Imogen. Iris sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No recuerdo nada de esto. No recuerdo que me llamaras después de aquella reunión. Creía que eras tú la que no quería hablar conmigo. Oh, Dios, exhaló Imogen. ¿De verdad podía interceptar llamadas? ¿Borrar mensajes? Iris terminó por ella. Aparentemente sí podía. Iris, lo siento mucho. Debería haber sido más persistente. Venir a tu casa, no sé. No fue culpa tuya, dijo Iris con firmeza. Él lo planeó todo, y no parece que sea el único que está contigo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Imogen. ¿Te encuentras bien? Estoy en casa de un colega. Y no, no estoy bien, pero lo estaré. ¿Quieres que quedemos? Puedo ir ahora mismo. Mañana, sugirió Iris. Necesito ordenar todo esto en mi cabeza. Claro, aceptó Imogen. Apunta la dirección y estaré allí cuando quieras. Después de la conversación con su amiga, Iris se sentía agotada. Fue al salón, donde Winton estaba leyendo un libro. Al verla lo dejó. ¿Va todo bien? La verdad es que no. Iris se hundió en la silla de enfrente. Parece que mi marido me ha aislado metódicamente de todos mis allegados. Winton asintió como si eso confirmara sus propias observaciones. Típica táctica manipuladora. Aislar a la víctima para que solo dependa de ellos. Víctima, repitió Iris. Era extraño verme a mí misma en ese papel. No es culpa tuya, dijo Winton en voz baja. Los hombres como Leif son maestros en su oficio. Eligen sus objetivos con cuidado. Se toman las cosas con calma. Nadie es inmune a caer presa de un manipulador. Parece que se te da bien, dijo Iris. Winton guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. Mi hermana tenía una relación parecida. Su marido era un maestro de la manipulación emocional. No nos hablamos durante casi 3 años. Él la convenció de que yo intentaba destruir su matrimonio. Cuando finalmente lo dejó, mis padres y yo descubrimos que él controlaba cada aspecto de su vida. Revisaba su teléfono, controlaba sus gastos, decidía con quién se relacionaba. ¿Cómo salió?, preguntó Iris. Fue difícil, pero lo más difícil fue aceptar que su matrimonio perfecto era una ilusión. Aceptar que el hombre en el que confiaba le estaba haciendo daño deliberadamente. Iris asintió. Ese era precisamente el sentimiento que ahora luchaba en su interior. La negación de que Leif pudiera haberle hecho esto deliberadamente. ¿Leif había sido una persona diferente?, preguntó más para sí misma que para Winton. Más bien solo te ha mostrado la parte de sí mismo que quería mostrarte, contestó Winton. ¿Sabes lo que me hizo sospechar en aquella fiesta de Nochevieja? Iris negó con la cabeza. Cuando hablaba con él de los aspectos técnicos de su trabajo, es traductor técnico, ¿verdad? Me di cuenta de que no conocía la terminología básica que debe saber cualquiera que trabaje con ese tipo de textos. Iris frunció el ceño. ¿No será que no es tu campo? Preguntaba por los protocolos de seguridad estándar descritos en los manuales. Son cosas básicas. Winton negó con la cabeza. Y una cosa más. En aquella fiesta, me di cuenta de que te hacía fotos cuando no mirabas. No como un marido enamorado, sino como si estuviera documentando. Un escalofrío desagradable recorrió la espina dorsal de Iris. Entonces no quise entrometerme, continuó Winton. Apenas nos conocíamos, y no tenía derecho a emitir juicios sobre su matrimonio. Pero ahora, sabiendo lo que está pasando, Iris, creo que ha estado reuniendo información sobre ti, sistemáticamente. ¿Por qué? Iris no podía entender los motivos detrás de este comportamiento. Control, poder, quizá beneficios económicos. Vinton se encogió de hombros. Los motivos podían ser muchos, pero esas personas rara vez actúan sin un plan. El abogado dijo que pedía una casa, un coche y una indemnización por algún tipo de daño moral, recordó Iris. Winton frunció el ceño. Quizá ese era su objetivo desde el principio.
O quizás surgió sobre la marcha. En cualquier caso, tienes suerte de haber salido relativamente pronto. ¿5 años es pronto? Iris sonrió con amargura. Hay gente que se pasa toda la vida en relaciones así, dijo Winton con seriedad. Se quedaron un momento en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Hay algo más, dijo por fin Winton. No sé si debería decírtelo, pero vi a Leif con una mujer en nuestro último evento juntos, hace unos 3 meses. Iris se puso tensa. ¿Qué mujer? Alta, morena. Estaban en el aparcamiento cuando salí. Ella estaba colgada de él. Se estaban besando. Bastante intenso. Iris sintió que el color le inundaba las mejillas, no de vergüenza, sino de rabia. Así que Leif también la estaba engañando. No estaba seguro de qué hacer con esa información, continuó Winton. Pero ahora creo que deberías saberlo. Gracias por tu sinceridad. Iris se frotó las sienes. Pero es otro golpe. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Preguntó Winton. Además de un techo. Iris dudó un momento. De hecho, sí. Dijiste que me hizo fotos en la fiesta de empresa. Si estaba reuniendo alguna prueba contra mí, podría ser importante para el tribunal. Winton asintió. No solo lo noté, le grabé haciéndolo con mi teléfono. Iris lo miró sorprendida. ¿Por qué? Intuición, supongo. Winton sonrió débilmente. O paranoia profesional. Trabajar en soporte técnico te enseña a documentar cosas extrañas, aunque no te des cuenta de lo que significan en ese momento. ¿Puedes enseñarme ese vídeo? Winton asintió y sacó su teléfono. Tras unos minutos de búsqueda en la galería, abrió un breve videoclip. Mostraba a Iris hablando con sus colegas en una mesa de buffet, completamente absorta en la conversación. A pocos metros de ella, Leif, parcialmente oculto por una columna, la fotografiaba metódicamente con su teléfono, revisando las tomas, tomando otras nuevas. Yo grabé un minuto, pero él siguió mucho rato, cuenta Winton. Y no es el único caso. He observado comportamientos similares en otras reuniones. Es espeluznante, exhaló Iris. Y muy calculado, coincidió Winton. Tengo algunas cintas más, y si no te importa, puedo intentar reunir más información. ¿A qué se refiere? Winton parecía un poco confuso. No quiero ser raro, pero trabajo con redes y seguridad. Si Leif tiene alguna prueba digital contra ti, quizá pueda ayudar a averiguar si es creíble o inventada. Iris se lo pensó un momento. La oferta era tentadora, pero planteaba cuestiones éticas. No estoy sugiriendo nada ilegal, añadió Winton rápidamente al darse cuenta de su vacilación. Solo un análisis profesional de lo que podría presentarse ante un tribunal. Los metadatos de las fotos, por ejemplo, podrían mostrar si han sido editadas. Hablaré de ello con mi abogado, decidió Iris. Pero gracias por la oferta. De verdad. Winton asintió. Por supuesto. Depende de ti. Pero que sepas que estoy de tu parte. Aquellas palabras, sencillas y sinceras, hicieron llorar de repente a Iris. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola, que había gente dispuesta a apoyarla sin pedir nada a cambio, sin manipularla, sin controlar cada uno de sus movimientos. Lo siento, se enjugó las lágrimas. Es que todo esto es demasiado. No hace falta que te disculpes, sonrió Winton suavemente. No pasa nada por llorar. No pasa nada por estar enfadado. Has pasado por algo terrible y vas a necesitar tiempo para asimilarlo. Iris asintió, sintiéndose extrañamente agradecida de que le permitieran sentir lo que sentía sin juzgarla. Leif siempre había reaccionado con irritación ante sus lágrimas, calificándolas de manipulación emocional. Otra señal de alarma que había ignorado durante demasiado tiempo. Creo que tengo que dormir un poco, dijo por fin. Mañana tengo mucho que hacer. Tengo que reunirme con mi abogado, con Imogen. Por supuesto, Winton se levantó. Buenas noches, Iris. Y recuerda que ahora no estás sola en esta batalla. Dirigiéndose a la habitación de invitados, Iris sintió una extraña mezcla de desolación y determinación. 5 años de su vida habían resultado ser una mentira cuidadosamente planeada. Pero ya no se dejaría manipular por Leif. El juzgado del condado recibió a Iris con un frío oficialismo. Paredes grises, el eco de los pasos en los pasillos.
el zumbido silencioso de las voces. Stella Hopkins la esperaba en la entrada, serena y decidida con un estricto traje azul marino. ¿Está preparada?, le preguntó, mirando a Iris con fijeza. Todo lo preparada que puedo, respondió Iris, ajustándose el cuello de la blusa. Habían pasado 3 semanas desde que recibió los papeles del divorcio. 3 semanas viviendo en la habitación de invitados de Winton, reuniéndose con su abogado, reencontrándose con sus seres queridos. Recuerda, dijo Stella mientras subían las escaleras, nuestra estrategia es la calma y la dignidad. Digan lo que digan, no te dejes provocar. Iris asintió. Ya había visto algunas de las pruebas que Leif pensaba presentar ante el tribunal. Fotografías sacadas de contexto, mensajes distorsionados, vídeos editados. Lo peor de todo era el testimonio de sus conocidos mutuos sobre el comportamiento supuestamente errático de ella, gente a la que consideraba, si no amigos, al menos amigos bien intencionados. La puerta del juzgado le pareció inesperadamente enorme a Iris. Stella la abrió con confianza y entraron. La sala era más pequeña de lo que Iris había imaginado. Unas cuantas filas de bancos, el escritorio del juez sobre un estrado, asientos para las partes del juicio. Y allí, en la mesa de enfrente, estaba Leif con una mujer que Iris no había visto nunca. Alta, delgada, con el pelo oscuro perfectamente peinado. Debía de ser aquella de la que le había hablado Winton, Sybil Burroughs. Leif tenía exactamente el mismo aspecto que la última vez que se vieron. El pelo bien cortado, un traje caro, movimientos serenos. Pero ahora Iris veía algo nuevo en él. La mirada calculadora de sus ojos, la línea tensa de sus labios. «No los mires», dijo Stella en voz baja, dirigiéndola hacia su mesa. «Concéntrate en el proceso». Tomaron asiento. Pronto apareció el juez, un hombre mayor de mirada atenta y expresión severa. «Vamos a dar comienzo a la vista preliminar del caso de divorcio Woolmer contra Calloway Woolmer», anunció. «Pido a los abogados que presentaran sus argumentos». El abogado de Leif, un hombre alto y delgado de rasgos afilados, se levantó el primero. Su voz era firme y segura. «Señoría, mi cliente, el señor Leif Woolmer, ha presentado una demanda de divorcio por diferencias irresolubles y angustia emocional causada por el comportamiento de su esposa. El señor Woolmer presentará pruebas del comportamiento inestable de la señora Calloway Woolmer que hace imposible la continuación del matrimonio. También pretendemos demostrar que la señora Calloway Woolmer ha utilizado los recursos económicos de la familia de forma injusta y ha sometido a mi cliente a coacción emocional en repetidas ocasiones. Basándonos en estas pruebas, solicitamos la transferencia de los bienes comunes al señor Woolmer, incluida la casa, el coche y una indemnización por daños morales. Iris sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada palabra le parecía absurda, vuelta del revés. Pero el juez se limitó a asentir y se volvió hacia Stella. «Señoría», comenzó Stella, poniéndose en pie, «mi cliente niega categóricamente todas las acusaciones de comportamiento inestable o mala gestión financiera. Por el contrario, pretendemos demostrar que el señor Woolmer aisló sistemáticamente a la señora Calloway Woolmer de sus amigos y familiares, la manipuló y creó situaciones artificiales para hacerla parecer inestable. También tenemos pruebas de que el señor Woolmer ha fabricado y falsificado deliberadamente material que piensa presentar ante el tribunal». Iris notó que Leif se tensaba ligeramente al oír las últimas palabras. Era apenas perceptible. Una ligera tensión en los hombros, un sutil cambio en su expresión. Pero ella lo conocía lo suficiente como para darse cuenta. No esperaba que ella se defendiera. «Comencemos con la presentación de las pruebas», dijo el juez después de las formalidades. «Señor Woolmer, puede empezar». Leif se acercó al estrado con la confianza de un hombre que controla por completo la situación. Traía una gruesa carpeta con documentos y varios dispositivos electrónicos. «Señoría», comenzó en un tono tranquilo y educado, «desde hace 2 años nuestro matrimonio se ha convertido en una fuente de estrés constante para mí. Mi esposa, Iris, ha empezado a mostrar signos de inestabilidad emocional que han ido empeorando paulatinamente». Abrió una carpeta y sacó algunas fotografías. «Aquí hay fotos de nuestra casa tomadas en días diferentes. Como pueden ver, las cosas están desordenadas,
Los platos sucios se acumulan desde hace días y no se han pagado las facturas. Cuando intentaba hablar de esto con Iris, reaccionaba de forma agresiva o negaba lo evidente. Iris miraba las fotos cada vez más indignada. Eran instantáneas de su casa, pero en un estado que ella no podía recordar. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Ella yéndose a trabajar, dejándolo todo en orden y volviendo al desorden, por lo que Leif la reprendió suavemente. Señoría, también tengo grabaciones de conversaciones que demuestran la inestabilidad emocional de mi mujer, continuó Leif, sacando un portapapeles. Conectó la grabación de audio. Iris oyó su voz anormalmente alta e irritada. No aguanto más, lo haces a propósito. Me estás volviendo loca. El contexto se había cortado por completo. Ella recordaba la conversación. Estaban hablando de la extraña desaparición de sus papeles de trabajo, que recordaba exactamente que había metido en su maletín. Leif los había encontrado en la papelera y supuso que ella misma los había tirado y olvidado. Estos arrebatos eran cada vez más frecuentes. La voz de Leif sonaba triste, casi compasiva. Intenté sugerirle que buscara ayuda profesional, pero se negó. En lugar de eso, empezó a acusarme de manipulación, de esconder sus cosas y de minar su autoestima. Leif presentó más pruebas. Capturas de pantalla de mensajes en los que Iris supuestamente admitía ser olvidadiza e inestable. Comentarios de amigos preocupados, extractos de su cuenta común que mostraban gastos inexplicables. Además, tengo un testigo que puede confirmar que el comportamiento de mi mujer iba más allá de lo normal, dijo Leif. La señorita Sybil Barrows, mi compañera de trabajo, ha sido testigo de los arrebatos emocionales de Iris en varias ocasiones. Sybil se levantó elegantemente de su asiento y subió al estrado. Estaba impecable con un traje austero y un maquillaje perfecto. Señorita Barrows, háblenos de sus observaciones, le pidió el abogado de Leif. Conozco a Leif por trabajo desde hace 3 años, comenzó Sybil con voz melodiosa. Hace aproximadamente un año empecé a notar que cada vez parecía más cansado y ansioso. Cuando le pregunté si todo iba bien, al principio se negó a hablar, pero poco a poco fue admitiendo que la situación en casa era cada vez más tensa. Hizo una pausa dramática. Un día fui a su casa a entregarles unos papeles urgentes. Iris abrió la puerta y al verme se puso a gritar, acusando a Leif de ser infiel, aunque nuestra relación siempre había sido estrictamente profesional. Lanzó el jarrón al otro lado de la habitación, casi golpeando a Leif. Iris jadeó de indignación. Nunca había ocurrido nada parecido. Ni siquiera conocía a esa mujer. Stella le puso una mano en el hombro, advirtiéndole que no reaccionara. Ha habido otros incidentes, continuó Sybil. En la fiesta de empresa del invierno pasado, Iris montó una escena de celos, acusando a todas las mujeres que hablaban con Leif. Al final tuvo que apartarla porque se puso a sollozar en medio de la recepción. Cada palabra era mentira. Iris recordaba aquella fiesta. Se quedó callada en un rincón, sintiéndose incómoda entre extraños mientras Leif charlaba con todo el mundo, lanzándole de vez en cuando miradas de control. Gracias, señorita Burroughs, dijo el abogado de Leif. No hay más preguntas. Stella se levantó para el interrogatorio. Señorita Burroughs, usted afirma conocer al señor Woolmer por su trabajo. ¿Puede ser más específica en qué capacidad? Trabajamos en campos relacionados, respondió Sybil evasivamente. Soy agente de la propiedad comercial y Leif traduce documentos técnicos para empresas que alquilan locales a través de nuestra agencia. Interesante, dijo Stella, porque he comprobado el historial profesional del señor Woolmer y resulta que ninguna de las empresas con las que supuestamente ha trabajado confirma haber trabajado con él. Además, su nombre no figura en el registro estatal de intérpretes técnicos profesionales. Un murmullo recorrió la sala. Leif se tensó visiblemente. Pero ese es un tema para otra conversación, continuó Stella. Volvamos a su testimonio. Dices que presenciaste el incidente del jarrón en casa de los Woolmer. ¿Puede decirme la fecha exacta? No recuerdo la fecha exacta. Fue hace unos 6 meses. Hace unos 6 meses, repitió Stella. ¿No podría haber sido, digamos, el 10 de abril? Podría haber sido, dijo Sybil con inseguridad. Es una coincidencia asombrosa, dijo Stella secamente, porque el 10 de abril mi cliente estaba en Portland para asistir a una conferencia profesional. Tenemos los billetes de avión
las inscripciones en el hotel y las fotos del evento para demostrarlo. Sybil palideció y Leif se crispó como si hubiera recibido un golpe. Stella continuó. En cuanto a la fiesta de empresa, ¿tienes algún testigo del incidente que has descrito? Bueno, había mucha gente allí, dijo Sybil con inseguridad. ¿Nombres concretos? Insistió Stella. Ya, no recuerdo nombres concretos, admitió Sybil. Ya veo, asintió Stella. No hubo más preguntas para la testigo. Sybil volvió a sentarse junto al abogado de Leif, visiblemente nerviosa. Señoría, se dirigió al juez el abogado de Leif. A pesar de las imprecisiones en las fechas, el panorama general sigue siendo claro. Hemos presentado numerosas pruebas del comportamiento inestable de la señora Calloway Woolmer y de su incapacidad para mantener una relación sana. Pedimos al tribunal que tenga esto en cuenta a la hora de dividir la propiedad y que acceda a la demanda de nuestro cliente. El juez asintió y se volvió hacia Stella. La defensa puede presentar sus argumentos. Stella se levantó, tranquila y segura. Señoría, antes de presentar nuestras pruebas, me gustaría llamar la atención del tribunal sobre las incoherencias en el testimonio del señor Woolmer y su testigo. No se trata de meras inexactitudes, sino de invenciones sistemáticas destinadas a desprestigiar a mi cliente y obtener una ventaja injusta en la división de los bienes. Sacó una carpeta de documentos. Tenemos declaraciones de colegas de la señora Calloway Woolmer que dan fe de su competencia profesional y estabilidad emocional. También hemos reunido testimonios de amigos y familiares sobre cómo el señor Woolmer aisló sistemáticamente a mi cliente del apoyo de sus seres queridos. Stella presentó los documentos al tribunal y continuó. Pero la prueba más importante está por delante de nosotros. Señoría, nos gustaría llamar a un testigo, el señor Winton Avery, colega de la señora Calloway Woolmer. Winton entró en la sala y subió al estrado. Con su estricto traje parecía más serio de lo habitual. Señor Avery, háblenos de sus observaciones sobre la relación entre Leif e Iris Woolmer, le preguntó Stella. Conozco a Iris por trabajo desde hace unos 2 años, comenzó Winton. En los actos de empresa, he observado repetidamente el extraño comportamiento de su marido, Leif. Vigilaba constantemente con quién hablaba, interrumpiendo las conversaciones si creía que hablaba con alguien durante demasiado tiempo. Pero lo que realmente me molestó fue que me di cuenta de que la fotografiaba en secreto. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Stella. En varios actos he visto a Leif fotografiando sistemáticamente a Iris cuando ella no miraba. No como un marido cariñoso que hace fotos memorables, sino como si documentara su comportamiento. Hacía fotos, las revisaba, borraba algunas, hacía otras nuevas. Parecía calculado. ¿Tienes alguna prueba de esto?, preguntó Stella. Sí, asintió Winton. Lo grabé en vídeo. Stella presentó una moción para ver el vídeo, y el juez la aprobó. El vídeo apareció en la gran pantalla, mostrando claramente a Leif fotografiando furtivamente a Iris en el evento corporativo, eligiendo cuidadosamente ángulos y momentos en los que parecía cansada o estresada. Iris miró a Leif. Estaba sentado con cara de piedra, pero la papada de su mandíbula delataba la tensión. Señor Avery, continuó Stella, ¿es esta la única prueba que tiene del extraño comportamiento del señor Woolmer? No, respondió Winton. Tengo otra cinta, grabada hace 15 días en el Moonlight Café de Maple Street. Leif giró bruscamente la cabeza al oír esto. Sybil se puso pálida. Estaba cenando allí con un colega cuando vi al señor Woolmer y a la señorita Burroughs en una mesa del rincón, continuó Winton. No se fijaron en mí. Oí parte de su conversación y decidí grabarla porque trataba de Iris y del próximo juicio. Protesto, intervino el abogado de Leif. Se trata de una grabación ilegal de una conversación privada. Denegada, respondió el juez. En un lugar público como una cafetería, no hay ninguna expectativa razonable de privacidad. Adelante, señor Avery. Winton asintió. Esta cinta muestra al señor Woolmer y a la señorita Burroughs discutiendo cómo fabricaron pruebas contra Iris y planeaban usarlas en el juicio. Stella hizo una moción para ver el segundo vídeo y el juez volvió a aprobarlo. El vídeo, grabado con un smartphone en la cafetería, apareció en la pantalla. La imagen era un poco borrosa, pero el audio era bastante inteligible. Leif y Sybil estaban sentados en una mesa,
inclinados el uno hacia el otro. ¿Todo listo para la reunión de mañana?, preguntó Sybil. Absolutamente, respondió Leif. He reunido suficiente material para convencer al tribunal de su inestabilidad. Fotos de la casa después de que la dejara hecha un desastre mientras ella estaba en el trabajo. Grabaciones de audio editadas de nuestras peleas, eliminando todas mis provocaciones. Incluso algunos testimonios falsos de amigos preocupados. Ella no tiene ni idea de lo meticulosamente que planeé todo esto. ¿Qué hay de tu trabajo?, preguntó Sybil. ¿No ha adivinado que en realidad no eres traductor técnico? Leif sonrió con suficiencia. Claro que no. Es tan ingenua. Todos estos años pensó que trabajaba desde casa traduciendo unas aburridas instrucciones, mientras que yo solo hacía que pareciera trabajo. La tapadera perfecta. Y ahora tienes una casa, un coche y más compensaciones, dijo Sybil con admiración. Exacto, coincidió Leif. Y ella se quedará sin nada. Ese es el precio de la credulidad. El vídeo terminó y se hizo un silencio ensordecedor en la sala. Iris miró a Leif, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. A su lado, Sybil parecía a punto de desmayarse. Señoría, la voz de Stella rompió el silencio. Este vídeo demuestra claramente que el señor Woolmer y la señorita Burroughs fabricaron deliberadamente pruebas contra mi cliente para obtener una ventaja injusta en el divorcio. Exigimos que se desestimen inmediatamente todas sus acusaciones y que se conceda a mi cliente una defensa contra nuevas manipulaciones. El juez parecía sorprendido. Señor Woolmer, ¿desea hacer algún comentario sobre este vídeo? Leif se levantó. Su confianza en sí mismo se evaporó por completo. Su señoría está sacado de contexto. Solo estábamos discutiendo un escenario teórico. Un escenario teórico que coincide exactamente con las pruebas que presentó. El juez enarcó una ceja. Señor Avery, ¿está dispuesto a jurar bajo juramento la autenticidad de esta cinta? Sí, señoría, respondió Winton con firmeza. Estoy dispuesto a presentar el vídeo original con metadatos que confirmen la fecha, la hora y la ubicación de la grabación. En ese caso, dijo el juez, suspenderé esta vista para considerar nuevas pruebas. Señor Woolmer, debo advertirle de que, si se confirma esta grabación, se enfrentará a graves consecuencias por intentar engañar al tribunal. Cuando el juez abandonó la sala, Iris sintió que la tensión que la había atenazado todas estas semanas empezaba a liberarse. Stella le apretó la mano. Has aguantado bien, ahora solo es cuestión de tiempo. Estaban recogiendo sus papeles cuando Sybil se acercó a su mesa. Su cara estaba contorsionada por la ira y sus ojos relampagueaban. «A ti», siseó, señalando a Iris. «¿Crees que has ganado? ¿Y qué si el juez ha visto un estúpido vídeo? Leif encontrará la manera de dejarte sin nada». Stella se interpuso entre ellas. «Señorita Burroughs, le sugiero que retroceda». Pero Sybil pareció perder el control. Su voz se hizo más fuerte, atrayendo la atención de los que quedaban en la sala. «Acéptalo. A partir de hoy eres una mendiga. No te quedará nada. Leif te quitará todo lo que tenías y vivirás en la calle». «Me temo que no», dijo tranquilamente una voz detrás de Sybil. Era Winton, con un teléfono en la mano. «Acabo de grabar tu nueva confesión pública de connivencia. ¿Hay algo más que quieras añadir para que conste en acta?» Sybil se volvió bruscamente, vio el teléfono en su mano y pareció desinflarse ante sus ojos. Su rostro palideció y sus manos empezaron a temblar. Tras la vista judicial, Iris se sintió desolada y eufórica al mismo tiempo. La revelación de lo cuidadosamente que Leif había planeado su engaño era asombrosa por su cinismo, pero el hecho de que lo hubieran desenmascarado le daba esperanzas de que se hiciera justicia. «El juez va a aplazar 15 días la sentencia final», explicó Stella mientras salían del juzgado. «Tiene que examinar todas las pruebas, sobre todo la cinta de vídeo que le ha proporcionado Winton. Es una buena señal, Iris. No emitió un juicio emocional de inmediato». «¿Qué pasará con Leif?», preguntó Iris, que aún no era plenamente consciente de lo que había ocurrido. «¿Lo castigarán por mentir en el juicio?». Stella asintió. «El juez ha iniciado una investigación aparte por manipulación de pruebas y perjurio. Se trata de un delito grave que podría tener consecuencias jurídicas no solo en el proceso de divorcio, sino también penales. Aunque no creo que el caso llegue a una condena de cárcel,
El daño reputacional y financiero para ambos era importante. Vinton, que estaba cerca, añadió: lo importante ahora es mantenerte a salvo. Leif no es el tipo de hombre que admite fácilmente la derrota. Tienes razón, asintió Stella. Iris, te recomiendo que te quedes en casa de Winton un tiempo más. Aunque el juez ha ordenado a Leif que te dé acceso a la casa, yo no te aconsejaría que volvieras allí todavía. Al menos no sola. Iris asintió, sintiendo el cansancio de la tensión emocional que le llegaba en oleadas. Te llevaré a casa, sugirió Winton. Necesitas descansar. Nadie habló en el camino. Iris se quedó mirando por la ventanilla, intentando asimilar todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Su vida había cambiado tan deprisa que su mente apenas podía seguir el ritmo. En casa, Winton se había ido directamente a su estudio, dejándole delicadamente espacio para pensar. Iris agradeció aquella comprensión. Se había duchado, se había puesto la ropa de casa y se acomodaba en el sofá con una taza de té cuando vibró su teléfono. El nombre de Leif apareció en la pantalla. Iris se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una parte de ella quería rechazar la llamada de inmediato, pero la otra, la que aún no podía aceptar la realidad de su traición, sentía una curiosidad morbosa. ¿Qué podía decir después de todo lo que había pasado? Ella contestó, poniendo la llamada en altavoz. Te escucho. Iris. La voz de Leif sonaba inusual, tensa e insegura. Tenemos que hablar, en persona. No creo que sea buena idea, dijo ella con firmeza. Por favor, Iris, dijo él, con una nota suplicante en el tono. Lo que viste en el juicio no es tan sencillo. Puedo explicártelo. ¿Explicar qué, Leif? Iris sintió que le subía la rabia por dentro. ¿Cómo me mentiste durante años? ¿Cómo me manipulaste, me aislaste de mis seres queridos? ¿Cómo planeaste dejarme sin nada? No lo entiendes. Su voz se hizo más baja. Este vídeo está sacado de contexto. Winton no estaba en ese café por casualidad. Me estaba observando. Siempre estuvo en contra de nuestro matrimonio. Winton nos conoció a los dos hace un año, dijo Iris secamente. Llevamos casados 5 años. ¿Cómo podía estar siempre en contra de nuestro matrimonio? Leif guardó silencio un instante, sin esperar una respuesta tan lógica. Iris, escucha. Su voz se hizo más insistente. Esta cinta podría perjudicarme seriamente, no solo en el proceso de divorcio, sino en general. Podría perder mi trabajo, mi reputación. Tú no quieres eso, ¿verdad? ¿Tu trabajo? Preguntó Iris con amargura. ¿El que nunca tuviste? Leif, no sé qué has estado haciendo todos estos años, pero no era traducir documentos técnicos. No es tan importante. Leif estaba claramente nervioso. Lo importante es que podamos resolver esto pacíficamente, sin escándalos, sin juicios. Solo pídele a Winton que borre la cinta y acordaremos un reparto de bienes. Seré generoso, lo prometo. ¿Generoso? Iris no podía creer su insolencia. Después de que intentaste quitarme todo, incluso mi dignidad, no le pediré a Winton que haga nada con la cinta. Ya está en poder del tribunal. Te arrepentirás. La voz de Leif cambió drásticamente, dura y amenazadora. ¿Crees que no encontraré una salida? No sabes de lo que soy capaz. En realidad ahora sí, replicó Iris con calma. Y créeme, ese conocimiento es liberador. Pulsó el botón de finalización, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, no temía su desagrado ni su manipulación. Leif había perdido su poder sobre ella en cuanto se descubrió su engaño. El teléfono volvió a vibrar. Había llegado un mensaje de texto. Esto no ha terminado, Iris. Piensa en mi oferta. Bloqueó el número y decidió que cualquier otra comunicación con Leif solo sería a través de abogados. Por la noche, Winton sugirió que pidieran una cena para celebrar la victoria judicial, aunque fuera provisional. Iris aceptó, sintiendo que realmente necesitaba distraerse de sus pesados pensamientos. «Ha llamado Leif», dijo mientras se acomodaban en una mesa con comida tailandesa que les habían traído de un restaurante cercano. «Quería que borraras la cinta». Winton negó con la cabeza. «No me extraña. Esa cinta arruinó todo su plan. Me amenazó». Iris picoteó su plato de fideos. Dijo que lo lamentaría. «Clásica reacción manipuladora cuando pierde el control», dijo Winton.
pero le resultará difícil hacer algo ahora que el juez y la policía saben lo que está haciendo. Espero que tengas razón, suspiró Iris. ¿Sabes qué es lo raro? Una parte de mí sigue intentando justificar sus actos. Es como si mi cerebro no pudiera aceptar que el hombre con el que he vivido 5 años sea realmente diferente. Es una reacción normal, dijo Winton suavemente. Has construido una vida con este hombre. Has confiado en él. Una traición así no se puede comprender del todo de golpe. Siguieron hablando e Iris sintió que la tensión disminuía. Al expresar sus sentimientos en voz alta, fue como si se liberara de su peso. A la mañana siguiente, Iris decidió pasar por el laboratorio para hablar de su posible reincorporación al trabajo con su supervisor. Tras la vista judicial, se sentía con fuerzas para empezar a reconstruir una vida normal. Tras hablar con su supervisor, que se mostró comprensivo con su situación y le ofreció un horario flexible para un futuro próximo, Iris decidió pasarse por una pequeña cafetería cercana a la fábrica de agua. Quería un poco de tranquilidad y tiempo para sí misma antes de volver a Winton. La cafetería estaba casi vacía a esa hora, con solo unos pocos clientes sentados en las mesas más alejadas. Iris pidió un café con leche y se sentó junto a la ventana. Observó a los transeúntes y pensó en lo extraño que era sentirse perdida y libre al mismo tiempo. Disculpe, oyó la voz de una mujer y levantó la vista. Una joven de pelo corto y rubio y mirada atenta estaba frente a ella. Usted es Iris Calloway Woolmer, ¿verdad? Iris se tensó, sin saber qué esperar de la desconocida. Sí, soy yo, respondió con cautela. Siento molestarla. Me llamo Queenie Norwood. La mujer parecía un poco nerviosa. La vi por casualidad y... Bueno, en fin, conozco a Leif. Nos conocemos de antes. Iris parpadeó sorprendida. Sabía muy poco de las relaciones anteriores de Leif. Él siempre había evitado hablar de ellas, diciendo que no eran serias y que no valía la pena mencionarlas. ¿Quieres sentarte?, le ofreció, señalándole la silla de enfrente. Queenie asintió y se sentó, aún inseguro. No sé si es apropiado que hable contigo, pero cuando vi un artículo en el periódico local sobre tu proceso de divorcio, pensé que tal vez estabas pasando por algo parecido a lo que yo estoy pasando. ¿Algo parecido?, preguntó Iris, repentinamente interesada. Manipulación, gaslighting, aislamiento de amigos y familiares, enumeró Queenie. Minar constantemente tu autoestima, hacerte sentir inestable e inestable. Iris sintió que se le cortaba la respiración. La descripción era tan exacta que parecía que Queenie le estaba leyendo la mente. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos?, preguntó. Casi 3 años, respondió Queenie. Nos conocimos en un acto benéfico. Leif era tan atento, tan cariñoso. Literalmente adivinó lo que yo quería. Parecía magia, al principio. Iris asintió, reconociendo su propia experiencia en las palabras de Queenie. Luego, poco a poco, empezaron las cosas raras, continuó Queenie. Las cosas no estaban donde las había dejado. Conversaciones que no recordaba. Amigos que supuestamente decían cosas malas de mí a mis espaldas. Palabras de Leif, claro. ¿Y lo dejaste? Iris dio un paso al frente. No de inmediato, sacudió Queenie la cabeza. Al principio me culpé a mí misma. Pensé que me estaba volviendo olvidadiza, que no era lo bastante buena para él. Pero entonces ocurrió un incidente que me hizo abrir los ojos. Hizo una pausa, como si se pusiera a pensar. Leif siempre decía que trabajaba como traductor de textos técnicos. Sonaba sólido y aburrido al mismo tiempo, así que nunca le pregunté. Pero un día lo vi trabajando, copiando textos de un documento a otro, a veces haciendo pequeños cambios. Me pareció extraño. Cuando le pregunté qué hacía, se enfadó, me acusó de espía y montó una escena terrible. ¿Y eso te hizo pensar?, preguntó Iris. Sí, pero al final me di cuenta cuando me encontré con su otra mujer, sonrió Queenie con amargura. Resultó que nos veía a las dos al mismo tiempo. Me dijo que estaba de viaje de negocios, pero en realidad pasaba tiempo con ella. Y cuando ella y yo nos encontramos por casualidad y empezamos a hablar, resultó que utilizaba las mismas técnicas de manipulación con las dos. Hasta las frases eran las mismas. Iris sacudió la cabeza, sorprendida por las similitudes de sus historias. ¿Qué hiciste entonces? Le dejé, dijo Queenie con sencillez. Recogí mis cosas y desaparecí de su vida. Intentó que volviera,
llamándome, escribiéndome, presentándose en mi trabajo. Pero yo era implacable. Entonces me enteré de que había empezado a salir contigo y, para ser sincera, pensé en ponerme en contacto contigo, en avisarte, pero temía que no me creyeras, que pensaras que solo era una ex celosa. No me lo habría creído, admitió Iris con sinceridad. Todos lo estábamos, sonrió Queenie débilmente. Ese es su talento, crear la ilusión de una relación perfecta, solo para destruirte lentamente desde dentro. Hablaron durante una hora más. Queenie habló de otras rarezas en el comportamiento de Leif que Iris también había notado en su matrimonio. Su amor por el control, su capacidad para mentir de forma convincente, su habilidad para tergiversar las situaciones de modo que al final ella siempre se sintiera culpable. ¿Y Sybil? Preguntó Iris. ¿La conocía? A Sybil no, pero en mi época tenía otra ayudante. Verity, creo, respondió Queenie. Ella también estaba enamorada de él y le ayudaba en todo. Creo que era su costumbre tener siempre un apoyo. Mientras se despedían, Queenie abrazó de repente a Iris. Ten cuidado, le dijo. Leif no es de los que dejan ir a su presa fácilmente, sobre todo cuando su orgullo está herido. Lo haré, prometió Iris. Gracias por hablar conmigo. Me ayudó. De camino a casa de Winton, Iris sintió que algo cambiaba en su interior. La conversación con Queenie había sido como la última pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Ahora veía el cuadro completo. No solo un matrimonio fracasado o un lapsus temporal por parte de su marido, sino un engaño sistemático y deliberado que había comenzado mucho antes de que se conocieran y que probablemente se había repetido más de una vez. En casa encontró a Winton trabajando con su portátil en el salón. ¿Cómo ha ido?, preguntó apartando la vista de la pantalla. El trabajo va bien, comprenden la situación y están dispuestos a darme tiempo, contestó Iris hundiéndose en la silla de enfrente. Pero ha ocurrido algo más. He conocido a la exnovia de Leif. Winton enarcó las cejas, sorprendido. Se llama Queenie Norwood, continuó Iris. Estuvieron juntos 3 años antes que yo. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Lo describió todo exactamente igual que nosotros. Las mismas manipulaciones, las mismas técnicas. ¿También fue víctima de la luz de gas?, preguntó Winton. Sí, pero ella tuvo más suerte. Pudo marcharse antes del matrimonio. Iris se reclinó en la silla. Sabes, siempre pensé que estas cosas les pasaban a otras personas, gente más débil e insegura. Siempre pensé que yo era una persona bastante sensata. ¿Cómo no me había dado cuenta? Porque los manipuladores como Leif son maestros de su oficio, replicó Winton. No empiezan con banderas rojas obvias. Te acostumbran gradualmente a la normalidad, para que ni siquiera te des cuenta de que estás atrapado. Iris asintió, recordando los primeros meses de su relación. Cómo Leif había estado atento a sus intereses. Cómo había memorizado las pequeñas cosas que ella mencionaba de pasada. Cómo siempre había estado ahí cuando ella lo necesitaba. Fue tan gradual, dijo pensativa. Al principio desaparecían pequeñas cosas, llaves, documentos. Luego vinieron conversaciones olvidadas que no recordaba. Luego, extrañas coincidencias. Amigos que supuestamente cancelaban reuniones en el último momento. Tenía un don para crear situaciones que siempre me hacían sentir mal. Y yo le creía porque, bueno, ¿quién mentiría sobre algo así? En eso consiste el gaslighting, convino Winton. En tu confianza básica y en tu incapacidad para imaginar que alguien pudiera ser tan calculador en sus manipulaciones. 5 años, Iris negó con la cabeza. 5 años de mi vida desperdiciados por un hombre que había estado jugando conmigo todo el tiempo. No pienses en ello como una pérdida de tiempo, dijo Winton en voz baja. Piensa que fue una experiencia que te hizo más fuerte. Saliste de ella, a diferencia de tantos otros que se quedan en relaciones así para toda la vida. Iris asintió, pero por dentro seguía sintiéndose amargada. Recordaba sus sueños al principio de su matrimonio. Hijos, un futuro juntos. Todo este tiempo había estado construyendo una vida con un hombre que solo existía en su imaginación. Queenie dijo que siempre le había pasado lo mismo. Conocerse, acercarse rápidamente y luego, poco a poco, erosionar su autoestima y aislarse, dijo Iris. Supongo que yo era una mejor inversión porque estábamos casados y habíamos comprado una casa. Y ahora que su plan se desmorona, le entra el pánico, dijo Winton.
sobre todo porque ni siquiera parecía tener un trabajo de verdad. Había esperado conseguir una casa, un coche y una indemnización para poder vivir cómodamente con Sybil. Iris suspiró, sintiendo una extraña mezcla de rabia y liberación. Antes, la idea de que Leif hubiera estado con ella por cálculo y no por amor le habría roto el corazón. Ahora solo sentía alivio al ver por fin la verdad. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó. No siento nada por él, ni amor, ni odio, solo devastación, como si hubiera estado enamorada de un fantasma todos estos años. Es una reacción de defensa, sugirió Winton. Tu subconsciente intenta protegerte del dolor apagando tus emociones. Volverán más tarde, cuando estés preparado para procesarlas. Probablemente tengas razón, asintió Iris. Ahora me parece una pesadilla. Aún no puedo creer que lo hiciera a propósito. Que todos estos años ha estado jugando un papel. Winton guardó silencio un momento y luego preguntó con cautela. ¿Tienes miedo de que pueda hacerte daño de alguna manera después de todo esto? Iris dudó. Después de su conversación con Queenie, la amenaza de Leif parecía más real. La verdad es que sí, admitió. Sus palabras de que me arrepentiría y la advertencia de Queenie, además de lo que vimos en la corte, lo rápido que perdió los estribos cuando se dio cuenta de que había sido expuesto. Creo que deberíamos tomar algunas precauciones, dijo Winton con firmeza. Tal vez incluso hablar con la policía sobre una orden de protección. ¿Crees que es tan grave? Iris se sintió inquieta de repente. Espero que no, respondió Winton. Pero es mejor prevenir. La gente como Leif es impredecible cuando pierde el control. Iris asintió, dándose cuenta de que por primera vez en mucho tiempo veía las cosas con claridad, sin gafas de color de rosa ni la influencia manipuladora de Leif. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Aquella noche, tumbada en la cama de la habitación de invitados de Winton, Iris no podía dormir. Los recuerdos de sus años con Leif pasaron ante sus ojos, pero ahora los veía bajo una nueva luz. Todos sus gestos de cariño, todas sus muestras de amor, formaban parte de un plan cuidadosamente elaborado. Ella no era una amante, sino una presa. No una esposa, sino un objetivo. Ese pensamiento resonaba dolorosamente en algún lugar de su interior. Iris se giró sobre un costado, mirando fijamente la oscuridad de la habitación. En algún lugar, tras el manto de dolor y decepción, sintió los primeros destellos de esperanza. Ahora que la trampa había quedado al descubierto, por fin podía empezar a curarse. Podría reencontrarse con la Iris que Leif había suprimido con tanto cuidado todos estos años. Con ese pensamiento, cerró los ojos y se sumió en un sueño intranquilo, pero liberador. Las 2 semanas de espera del juicio final se hicieron eternas para Iris. Volvió a trabajar en el laboratorio, intentando concentrarse en las tareas familiares y recuperar una apariencia de normalidad. Sus compañeros, que se habían enterado de su situación, la rodeaban con cariño, intentando no hacer demasiadas preguntas, pero dejando claro que estaban dispuestos a apoyarla. El día de la vista final, el tiempo en Nueva Iberia estaba nublado, el cielo gris cubierto de nubes, reflejando la tensión del momento. Iris vestía un esbelto traje gris y zapatos de tacón bajo, prendas que la hacían sentirse fuerte y serena. Estela la esperaba en la entrada del juzgado, como la última vez. ¿Está preparada?, preguntó, e Iris asintió con la cabeza, tratando de contener el temblor de sus manos. En la sala, Leif y Sybil ya se habían sentado. Leif parecía demacrado y cansado, con su habitual seguridad en sí mismo sustituida por un ceño fruncido. Sybil estaba sentada con la espalda perfectamente recta, evitando cuidadosamente el contacto visual con nadie. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron en pie. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero algo en sus movimientos, en la forma en que disponía los documentos ante él, le decía a Iris que la decisión iba a ser seria. En el caso de divorcio Woolmer contra Calloway Woolmer, el tribunal, tras considerar todas las pruebas y testimonios presentados, ha llegado a la siguiente decisión, comenzó el juez en tono formal. A la vista de las grabaciones de vídeo y otros materiales aportados, que prueban el hecho de la falsificación deliberada de pruebas y el abuso emocional sistemático por parte del señor Leif Woolmer, el tribunal se pone de parte de la señora Iris Calloway Woolmer en este procedimiento.
Iris sintió que la tensión que se había apoderado de su cuerpo empezaba a aflojarse. Stella le dio un apretón tranquilizador en la mano. El tribunal decide, continuó el juez, que la casa adquirida durante el matrimonio pase a ser propiedad plena de la señora Calloway Woolmer, dada su importante contribución al pago de la hipoteca. El coche también sigue siendo de su propiedad. Leif se sacudió como si hubiera recibido un golpe, pero guardó silencio con los dientes apretados. Además, hizo una pausa el juez, mirando directamente a Leif. Dado que el señor Woolmer engañó deliberadamente e intentó privar a su esposa de su legítima participación en la propiedad, falsificando pruebas, el tribunal condena al señor Woolmer a pagar a la señora Calloway Woolmer $70,000 en concepto de indemnización por daños morales y costas judiciales. Un murmullo ahogado recorrió la sala. La suma era considerable, sobre todo teniendo en cuenta que Leif, como se vio, no tenía un trabajo fijo. En otro orden de cosas, continuó el juez en tono más severo, me gustaría señalar que los materiales sobre falsificación de pruebas y perjurio han sido entregados a las autoridades competentes para que continúen la investigación. Señor Woolmer puede enfrentarse a otras consecuencias legales por intentar engañar al tribunal. Leif se puso pálido, y Sybil, a su lado, parecía a punto de desmayarse. Se levanta la sesión, concluyó el juez con un golpe de martillo. Cuando salieron de la sala, Iris sintió una extraña ligereza, como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que llevaba arrastrando desde hacía años. Esperaba que Leif intentara hablar con ella, pero pasó en silencio a su lado sin mirar en su dirección, con el rostro demudado por una rabia mal disimulada. Enhorabuena, dijo Stella cuando salieron. Es una victoria completa. Y tengo que decir que el juez ha sido bastante duro. Es raro que en un caso así se conceda una indemnización tan importante. Aún no puedo creer que haya terminado, admitió Iris, mirando al cielo, donde los primeros rayos de sol empezaban a abrirse paso entre las nubes. Solo ha terminado el juicio, le recordó Stella con dulzura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Papeleo, traspaso de propiedades, indemnizaciones, pero lo más difícil ya ha pasado. Iris asintió, sintiendo cómo crecía en su interior la determinación de empezar un nuevo capítulo de su vida. Esa misma tarde recibió una llamada de Imogen. «Acabo de enterarme de la sentencia», exclamó emocionada. «Iris, es increíble. Vamos a celebrarlo». Quedaron en verse el fin de semana e Iris, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente emocionada por ver a su amiga. Las semanas siguientes transcurrieron entre papeleos y mudanzas. Stella le aconsejó que cambiara todas las cerraduras e instalara un sistema de seguridad, cosa que Iris hizo primero. Winton la ayudó a trasladar sus pertenencias y a instalar cámaras de seguridad, por si acaso. La casa a la que regresó le resultaba familiar y extraña a la vez. Iris pasó el primer día limpiando metódicamente cualquier rastro de la presencia de Leif, guardando sus fotos, tirando las pequeñas cosas que había olvidado, reorganizando los muebles. Al anochecer, la habitación ya no le pareció tan opresiva y adquirió las características de su propio espacio, libre de sus propios recuerdos. Una mañana, mientras hojeaba las noticias en su tableta durante el desayuno, encontró un pequeño artículo en el periódico local que le llamó la atención. Escándalo en la inmobiliaria Prestige. Agente acusado de fraude y complicidad en la manipulación de pruebas judiciales. El artículo no daba nombres, pero Iris no tenía ninguna duda de que se trataba de Sybil. El texto informaba de que uno de los principales agentes de la agencia inmobiliaria Prestige había sido suspendido tras descubrirse su implicación en un escandaloso caso de divorcio en el que el agente había cometido perjurio y había ayudado a fabricar pruebas. La agencia está llevando a cabo una investigación interna y revisando todas las transacciones en las que está implicado el empleado. Iris dejó a un lado el portapapeles con sentimientos encontrados. No le deseaba ningún mal a Sybil, pero era consciente de que todo el mundo debía asumir la responsabilidad de sus actos, sobre todo porque Sybil no era una víctima inocente de las circunstancias, sino una cómplice consciente de las manipulaciones de Leif. Pocos días después recibió una llamada de su hermano. «No te vas a creer lo que acabo de descubrir», le dijo tras los saludos de rigor. «¿Te acuerdas de la empresa en la que trabajo? Teníamos un cliente que nos encargaba traducciones de documentos técnicos. Adivina quién era. Era Leif». Iris se sorprendió. «Bingo»,
respondió Brian. Solo que él no era traductor, solo era un intermediario. Recibía encargos de empresas y se los pasaba a autónomos, a los que pagaba una miseria. La diferencia iba a su bolsillo. Así es como ganaba dinero, murmuró Iris, recordando lo que Leif había dicho en el vídeo de que solo hacía que pareciera que trabajaba. Eso no es todo, continuó Brian. Cuando estalló el escándalo judicial y los clientes descubrieron que ni siquiera era un traductor de verdad, empezaron a comprobar todo el material que les proporcionaba. Resultó que la calidad de la mayoría de las traducciones era pésima. Había errores graves que podían haber causado problemas a los equipos. Ahora varias empresas le demandaban por mala praxis y fraude. Iris sacudió la cabeza, cada vez más sorprendida por la magnitud del engaño que Leif estaba construyendo. ¿Cómo había conseguido mantener esta mentira durante tanto tiempo? Carisma y confianza, respondió Brian. Además del hecho de que la mayoría de los clientes no podían juzgar por sí mismos la calidad de la traducción de los términos técnicos. Simplemente confiaban en él. Después de aquella conversación, Iris no supo nada de Leif durante varias semanas. Se sumergió en su trabajo, recuperando poco a poco su antiguo ritmo de vida. La dirección de la empresa de aguas apreciaba su profesionalidad y dedicación. Ni siquiera durante el difícil periodo del divorcio cometió errores en los análisis e informes. La vuelta a la vida normal fue gradual. Al principio fueron pequeños pasos. Cenas con Imogen, conversaciones con su hermano, nuevos conocidos en un grupo de apoyo para supervivientes de abusos emocionales, al que empezó a asistir por consejo de Stella. Luego vinieron opciones más atrevidas, como matricularse en cursos de desarrollo profesional e implicarse en las iniciativas medioambientales de la ciudad. Un día, Iris se encontró con Winton en una cafetería cercana a su trabajo. Desde que ella había vuelto a su casa, se habían visto con poca frecuencia, aunque mantenían una relación amistosa. «¿Qué tal estás?», le preguntó él sentándose a su mesa con una taza de café. «Tienes buen aspecto. Más tranquila». «Lo estoy», sonrió Iris. «Sabes, nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida por todo lo que ha pasado. No por las manipulaciones y las mentiras, claro, sino por haber salido por fin del círculo y haber descubierto la verdad». Winton asintió. «Es como recuperarse de una larga enfermedad, dolorosa y aterradora al principio, pero luego empiezas a apreciar cada día sin dolor». «Cierto», asintió Iris. «¿Y sabes qué es lo más asombroso? Por fin estaba volviendo a conocerme a mí misma. La Iris que existía antes de Leif. La Iris que había tenido tanto cuidado en reprimir todos estos años». Hablaron de trabajo, de nuevos proyectos, de planes de futuro. Winton le contó que le habían ascendido en la empresa y que ahora era el jefe de soporte técnico. Iris compartió sus éxitos en el laboratorio y las nuevas responsabilidades que la dirección le había confiado. «Por cierto, ¿has oído las noticias sobre Sybil?», preguntó Winton cuando la conversación derivó hacia asuntos más personales. «Solo que la han suspendido de la agencia», respondió Iris. «Intentó distanciarse del escándalo, alegando que Leif la manipuló tanto como a ti», dijo Winton. «Pero no fue muy convincente, sobre todo después del vídeo. Al final la agencia llevó a cabo una investigación interna y descubrió que ella utilizaba su cargo para hacer algunos negocios inmobiliarios no muy legales. La despidieron y creo que incluso tenía pendiente un caso de fraude». Iris negó con la cabeza. «Es increíble cómo una mentira lleva a otra y al final todo el castillo de naipes se viene abajo». «¿Y Leif?», preguntó Winton. «¿Ha pagado la indemnización?». «De momento solo una parte», respondió Iris. «Stella dice que intentó recurrir la sentencia, pero no lo consiguió. Ahora que su plan de negocio de traspasos está arruinado, parece tener problemas económicos». «No me sorprende», comentó Winton. «La gente así rara vez tiene un plan de respaldo. Están tan seguros de su invulnerabilidad que no admiten la idea del fracaso». Al despedirse, Winton sugirió de repente: «¿Por qué no salimos este fin de semana?». «Solo como amigos, por supuesto». Iris sonrió. «Me encantaría. Hace mucho tiempo que no voy al cine». 6 meses después, la vida de Iris había cambiado casi hasta volverse irreconocible. La habían ascendido al laboratorio de la empresa de aguas y se había convertido en jefa de equipo de control de calidad. Su experiencia y dedicación eran apreciadas.
y el nuevo puesto le daba más oportunidades de crecimiento profesional y creatividad. Pero su proyecto más significativo fue su participación en la iniciativa medioambiental de la ciudad para limpiar el río que atraviesa Nueva Iberia. Como experta en análisis del agua, Iris se encargó de supervisar el estado del río antes, durante y después de las actividades de limpieza. Este trabajo requería no solo aptitudes profesionales, sino también la capacidad de coordinar las acciones de distintos especialistas, comunicarse con representantes de la administración municipal y organizaciones ecologistas. Un día, de vuelta de una reunión periódica del proyecto, Iris fue a un supermercado a comprar víveres. Al pasar por la caja, vio de repente a Leif. Tenía aspecto envejecido y cansado, y llevaba ropa desgastada, muy distinta de la que solía llevar. Leif se quedó inmóvil un instante, desvió rápidamente la mirada y corrió hacia la salida, dejando la cesta de la compra en la caja registradora. Iris se sentía extrañamente tranquila. Ni miedo, ni rabia, ni siquiera lástima, solo una constatación. Aquel hombre, que antaño había tenido tanto poder sobre su vida, era ahora solo un transeúnte cualquiera, con prisa por apartarse de su camino. Por la tarde, sentada en el porche de su casa con una taza de té, Iris contempló la puesta de sol y reflexionó sobre su viaje en los últimos meses. Recordó la primera vez que entró en su casa después del divorcio. Asustada, insegura, con una pesada carga de recuerdos. Cómo había ido cambiando poco a poco el interior, haciendo suyo el espacio, deshaciéndose de los fantasmas del pasado. Recordé las primeras semanas de libertad, una extraña sensación de vacío que poco a poco fue sustituida por la constatación de nuevas posibilidades. Cómo aprendí de nuevo a tomar decisiones por mí misma, sin mirar las opiniones de los demás. Cómo reconstruía las relaciones con amigos y familiares, maravillándose de lo fuerte que podía ser el apoyo de los seres queridos. Su teléfono vibró con un mensaje de Winton, preguntándole si estaba preparada para la reunión de mañana con el Fondo Medioambiental. Su amistad se estaba convirtiendo poco a poco en algo más, aunque ambos tardaban en definirla, pues preferían avanzar lenta y cautelosamente. Iris respondió con un escueto: «Sí, tengo todo el material preparado», y sonrió, mirando al cielo del atardecer. La vida seguía, no perfecta, no exenta de dificultades, pero real y solo para ella. Pensó en cuántas personas seguían atrapadas en el abuso emocional, sin ver salida, sin creer que pudieran liberarse. Quizá algún día encontrara la forma de ayudarles, utilizando su experiencia y su nuevo poder. Pero por el momento, saboreaba los momentos sencillos, la tranquilidad de la noche, el calor de una taza entre las manos, la sensación de que tenía por delante toda una vida de posibilidades. A la mañana siguiente, Iris se despertó tranquila y confiada. El gran día que tenía por delante era la presentación de los resultados provisionales del proyecto de limpieza del río ante el ayuntamiento. Se había preparado a conciencia, reuniendo todos los datos y análisis que confirmaban la dinámica positiva de los cambios en la calidad del agua tras la primera fase de las obras de limpieza. La presentación fue un éxito. Los miembros del ayuntamiento hicieron preguntas difíciles, pero Iris respondió con seguridad, demostrando un profundo conocimiento del problema y dedicación a la causa. Tras la presentación, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del ayuntamiento se dirigió a ella. «Un trabajo impresionante, señorita Calloway», dijo, estrechando la mano de Iris. «Su laboratorio estaría orgulloso de contar con una especialista así». Iris sonrió al sentir que la confianza crecía en su interior. No la confianza de Leif en sí mismo, basada en el engaño y la manipulación, sino la confianza real de un hombre que conocía su valor y su contribución al bien común. «Gracias», respondió sinceramente. «Este proyecto es importante para todo el pueblo de Nueva Iberia». Al salir del ayuntamiento, Iris se detuvo un momento, exponiendo su rostro a los cálidos rayos del sol primaveral. El viento jugueteaba con su pelo, y a lo lejos se oían las risas de los niños. Inspiró hondo, saboreando el momento y la sensación de libertad que seguía pareciéndole un regalo asombroso después de años en una jaula dorada de manipulación. Tenía por delante un nuevo día, un nuevo proyecto, un nuevo capítulo de su vida.